Don Ricardo Lombana, buen día. ¿A qué se dedica, don Ricardo? Buenos días, Hugo. Y buenos días al casi colega, ya graduándose de abogado, además de periodista. Felicidades. Gracias por la invitación y a toda la audiencia. ¿A qué me dedico? A lo que siempre me he dedicado. En primer lugar, a trabajar como abogado en mi despacho de abogados. No vivo de la política ni voy a vivir de la política, así que estoy de vuelta al ruedo, casi al 100% en mi actividad profesional, pero un porcentaje siempre importante dedicado al movimiento Otro Camino y a los temas nacionales. Y hemos estado escuchando al movimiento Otro Camino para diseñar los próximos pasos de aquí al 2029, y hemos estado después de los 100 días de gobierno nuevamente saliendo a empezar a compartir nuestra opinión y nuestro análisis de este gobierno y de cómo va el rumbo del país. Usted sabe que uno en campaña política escucha de todo, pero los que sabemos de dónde es que duerme la langosta somos los periodistas, ¿no? De que este trabaja, este no trabaja. Yo no sé, pero yo siempre lo encuentro en su oficina de abogado ahí en San Francisco. Así es, ahí estoy todos los días y ahí me van a encontrar todos los días trabajando. Todavía hay muchas cuentas que pagar. ¿La dejó la campaña? Bueno, eso es otra cosa. Ah, ya, ok. Estoy hablando de la hipoteca, estoy hablando de la educación de mis hijos, ya. estoy hablando de los gastos que tiene cualquier panameño, y para eso hay que trabajar, y así me enseñaron mis padres. Oiga, la fórmula Moca o la fórmula Lombana es la que propone el presidente de la República para salirnos del Parlacén. ¿Qué le parece? ¿No postular? ¿Cómo así? Él dice que se llega a un acuerdo, que los partidos no postulen a diputados al Parlacén y así nos salimos del Parlacén. No. Bueno, yo respeto la postura que el presidente tenga o que cualquier persona tenga. Lombana y Moca han tenido la suya, incluso desde antes de ser partido. Ustedes recordarán que en el 2019, como candidato independiente, tuve una postura que fue: como no estoy de acuerdo con ese organismo, tengo que ser consecuente y no voy a postular candidatos al Parlacén, y no postulamos en el 2019. Al convertirnos en partido, ¿sabes que mucha gente, así como tú dices, uno escucha de todo? Ahora como son partido, ahora van a cambiar su postura, van a cambiar. No, nosotros hicimos un partido y creo que queda claro, para seguir manteniendo la misma visión que tuvimos como movimiento independiente, pero ahora de manera más organizada, y como partido tampoco postulamos. La República de Panamá sí se puede salir del Parlacén, y hay un mecanismo diplomático para poder hacerlo, y así lo presentamos en campaña y así se lo reiteramos hoy de manera respetuosa al presidente de la República. Lograr eso nos ahorraría casi $3 millones anuales que nos cuesta el Parlacén, y evitaría que presidentes, expresidentes o figuras que han ocupado cargos de importancia vayan a juramentarse allá para evadir la justicia, como pasa cada 5 años, y ahí vi la pregunta que tienen, y como aparentemente va a volver a ocurrir. Por eso es que hablábamos de la fórmula Moca, porque la fórmula Moca fue no postular. El presidente dice, no postule ningún partido. Es un camino, pero la otra es precisamente la que usted dice, pero él es utilizar. el presidente de la República. Sí. Los presidentes de los partidos que decían si postulan o no. Claro. El presidente de la República tiene una decisión país que tomar. Y la decisión país, la decisión política de conveniencia, es salirse del Parlamento. Y se puede tomar, usted está haciendo su tesis sobre ese tema, y permíteme que lo entreviste. Lo investigue. Lo entreviste, okay. Yo me reí de mi error. Qué lindo es reírse de los errores que uno comete. ¿Qué pasó, Félix? Hay gente que se equivoca y, Dios mío, no me equivoqué. No, me equivoqué de palabra. Disculpe que lo tome para entrevistarlo en este momento, pero su tesis tiene que ver con ese asunto. Mi tesis de grado de Derecho en la Universidad de Panamá es sobre la salida de Panamá del Parlamento Centroamericano. Hay voces que dicen que no puede salirse, y sí puede Panamá salirse del Parlamento Centroamericano. Hay que buscar un mecanismo contrario a lo que hizo el entonces mandatario de la República, Juan Carlos Varela, porque la Corte Suprema de Justicia se pronunció. De manera unilateral no puede, porque cuando leemos el tratado no hay una cláusula o una salida definitiva. Sin embargo, en base a los tratados internacionales, Panamá con su autodeterminación puede salirse. Es más, llevar esto a todos los estados que forman parte del Parlamento Centroamericano y mostrar cuál es la postura de Panamá de no querer formar parte de este Parlamento, que a mi juicio además es inconstitucional,
porque la norma habla de que todos los diputados deben ser electos como son los diputados de la nación, los diputados que conforman parte del Parlamento panameño. Sin embargo, ellos tienen un privilegio porque automáticamente al estar en una lista por un porcentaje integran la curul o la bancada que representa al Estado panameño. Y esta tesis se refuerza si Panamá lleva esa postura con un plebiscito que representa la postura del Estado panameño, que no quiere formar parte de un parlamento que es inoperante y que no tiene influencia en ninguna de sus acciones. Hombre, es que los tratados son sujetos de cambio. Si no, estaría vigente el Tratado de Tordesillas, por poner un ejemplo todavía, ¿no? Porque es imposible que lo podamos hacer. En esa línea va también, de la tesis de mi colega, por esa línea va Moca también. Va por esa línea. Okay. Uno puede, como Estado soberano, tomar una decisión de relaciones exteriores, en este caso es una decisión de política exterior, salirse del Tratado del Parlacén, y hay cómo ejecutarlo. Pero además no solo hay cómo ejecutarlo, se sustenta en los hechos. Y ojalá se pudiera incluso consultar en un plebiscito, como dice Félix. Pero además de eso, ¿cuáles son los beneficios? ¿Qué beneficio le trae a los panameños ser parte del Parlacén? Cero, absolutamente nada. Solamente nos cuesta casi 3 millones de dólares al año, mientras acá nos dicen que no hay chen-chen, y no tiene ningún resultado concreto para la nación panameña. Así que yo creo que esto no hay que darle más vueltas, pero parece que en ese sentido más de lo mismo. Recientemente el presidente se tomó una fotografía con su homólogo presidente de Ucrania, hablando sobre sus relaciones con este país, y paralelamente los diputados de Panamá en el Parlamento Centroamericano le abrían los brazos a Rusia para que fuese observador y defensor de los derechos humanos. Bueno, uno tiene que ser consistente y coherente en sus posturas. Me parece una gran contradicción. Pero bueno, no me voy a meter en eso porque contradicciones ya estamos empezando a ver en estos 100 primeros días de gobierno. Hablemos de esos 100 primeros días. El presidente ha navegado en aguas bastante tranquilas, muy poca oposición, ha habido, qué sé yo, algunas situaciones muy puntuales, pero 100 días bastante tranquilos. Incluso la primera manifestación que ha tenido se dio la semana pasada. Su evaluación de estos 100 primeros días. Sí, he sido prudente y hemos sido prudentes como creemos que debemos ser en los primeros 100 días de un gobierno, sobre todo heredando una situación difícil. Sin embargo, después de estos 100 días hemos empezado a expresar, al menos preliminarmente, una postura. Mira, hay varios temas que se ponderan positivamente. Por ejemplo, lo he dicho en otros momentos, creo que es positivo cómo se está comunicando con la población semanalmente, sobre todo ante la ausencia del expresidente Cortizo. Creo que es importantísimo ese mecanismo de comunicación. Pondero positivamente un presupuesto con recortes importantes en el gasto público, aunque lamento decir que se quedaron bastante cortos, y de eso con mucho gusto podemos hablar. Pero pondero positivamente un presupuesto mucho más responsable que los presupuestos de los últimos 10 o 15 años. Pondero positivamente algunos movimientos en materia migratoria y en materia de seguridad. Pareciera haber una intención importante de detener algunas situaciones que están ocurriendo. Ahí también tengo algunos aportes o algunas recomendaciones que hacer. Y pondero positivamente o valoro por ahora positivamente el nivel de compromiso, al menos de palabra, de resolver la situación de la Caja de Seguro Social. Hasta allí. Y seguiremos observando, pero nosotros tenemos que valorar lo positivo, señalar qué no se está haciendo y proponer. Te hago 2 o 3 comentarios muy breves. El presidente está hablando, y creo que aparte de hablar tiene que también concentrarse en hacer. Recortes presupuestarios, recortes de gasto público se quedaron bastante cortos. ¿Dónde están los recortes de los consulados marítimos? Que era una propuesta nuestra y que se la hemos entregado a él y la hemos puesto a disposición. En los consulados marítimos siguen más de lo mismo. Designar a personas allegadas en los consulados para que un grupo de personas se vuelvan millonarias cada 5 años, cuando aquí hay que modificar el régimen de consulados marítimos para que gran parte de esos millones reviertan al fisco panameño. Allí
No hay chen que venga para Panamá. Red de notarías. Las notarías siguen siendo fichas que se reparten en las negociaciones políticas. Ahí hay mucho dinero que también se puede revertir para las prioridades de los panameños. En el gasto público, por ejemplo, ¿qué pasa con los alquileres de las oficinas públicas? Aquí hay un montón de propiedades del Estado que siguen vacías y sin ser utilizadas y siguen renovándole contratos millonarios a gente que tiene 20 y 30 años alquilándole oficinas al Estado. Partida discrecional de la presidencia, que en un gobierno de Lombana se hubiese eliminado. Bueno, el pueblo eligió al presidente Mulino. ¿Qué pasó con las exoneraciones? Yo escuché al ministro Chapman en sus primeros días de ministro decir, vamos a revisar todas las exoneraciones, porque hay exoneraciones que no se justifican. Llegó el presupuesto y no veo una revisión de exoneración. Y cuando hablamos de revisión de exoneraciones, estamos hablando de cosas tal vez tan pequeñas como las exoneraciones que reciben los diputados, como hasta contratos de concesión escandalosos que existen y que se han renovado por 20 o por 30 años. Y un comentario muy puntual sobre el tema, un tema de la energía. He escuchado al presidente ser bastante roncón al señalar a las empresas del sector eléctrico, pero no lo he visto pasar de allí. Hace una semana la Corte Suprema de Justicia le dijo a la ASEP y a EMSA, ustedes violaron la ley. El aumento es ilegal. El aumento que le estaban cobrando a 500,000 de panameños. Entonces yo me pregunto, si nosotros que no estamos en gobierno podemos tomar una acción para detener los abusos de EMSA, ¿por qué el presidente, siendo presidente de la República y que ha expresado desde antes de tomar posesión que las empresas abusan, por qué no está ya terminándole los contratos a estas empresas que no cumplen? ¿Por qué no invita a nuevos actores al sector energético para que haya mayor competencia, mejoren los precios y ponga en cintura a las empresas y pongan en cintura, perdón, a la ASEP, que es la que tiene que realmente fiscalizar? Hay muchas otras cosas que hablar, Sí, pero esto es un pequeño balance. sí. Pero de en ese cómo- tema, por de ejemplo, cómo estoy viendo las cosas. En ese tema, por ejemplo, ¿hay más palabras que hechos? Por supuesto, el presidente desde antes de tomar posesión estaba tuiteando que en la casa de la playa o de no sé dónde, que se había dañado la luz, que estas empresas hasta cuándo, que estos abusos se iban a detener. ¿Dónde están las acciones? Y acciones, ojo, donde ya tú tienes un fallo de la Corte diciendo es ilegal lo que están haciendo. O sea, incluso tienes ya el apoyo como para poder decir empresa que no cumple, empresa que se va. En ese tema, lo digo de manera clara, más palabras que acciones y con toda la facultad de poder actuar el presidente de la República. En otros temas también hubo, Félix, querida audiencia, y no me malinterpreten porque yo no quiero que haya aquí una persecución. Pero el presidente tiene 100 días diciéndole a todo un país, aquí se robaron hasta las servilletas. Eso es lo que el presidente le ha estado diciendo a todo el país. La caja es todo un desastre de los últimos 20, 30 años. Aquí estos lo han saqueado. La mina, la plata, se la llevaron, nos dijo. No sabemos qué ha pasado con eso. El IFARU es un desastre y también se lo llevaron. La partida, la descentralización paralela, o sea, el presidente mismo se la ha pasado diciéndonos, nos atracaron. ¿Dónde Entonces, están los atracadores? ¿Dónde están los entonces, saqueadores? Entonces, quiero citar al presidente Ajá. en su discurso de toma de posesión. Ajá. Palabras más, palabras menos, dijo esto. Ah. Quienes hicieron esta fiesta que ha llevado al pueblo a la miseria son los que la van a pagar. Pero ahora estoy escuchando que para resolver el problema de la caja de seguro social, que también se la han robado, no, todos tenemos que compartir la responsabilidad. Y yo quiero recordar las palabras del presidente. No es que yo quiero que vayan a perseguir a todo el mundo. ¿Dónde está la plata? Si tú estás diciéndole a todo el país que nos atracaron, lo mínimo que tú puedes hacer como presidente, lo mínimo es poner las evidencias en manos de las autoridades y ordenar las auditorías correspondientes. No hacer lo que hizo Varela, que se quiso convertir en procurador él. No, eso es lo peor que ha pasado. No. Poner las evidencias en manos de las autoridades
contarle al pueblo, así como le cuenta en conferencia de prensa, contarle de las evidencias. ¿no? Usted... O sea, ahí veo también un poco más palabras que hechos, y está por confirmarse, sin mi denuncia de campaña de que aquí había un pacto de impunidad y un acuerdo político previo a la elección, ¿se va a cumplir o no? Recuérdeme quiénes formaban parte de ese pacto, disculpe. El presidente y el ex... Supuesto pacto, perdón. El presidente y el ex vicepresidente saliente, o sea, quienes dirigieron este país por 5 años, el presidente del partido PRD, el señor Robinson y su grupo, el grupo del presidente actual, él y el señor de la embajada y su entorno. Un acuerdo político para garantizar ciertas condiciones hacia el día de la elección, a cambio de que hiciéramos un show. Es decir, señalamos, decimos no sé cuánto, pero aquí no pasa nada. Tal vez hay otros elementos o otras personas que fueron parte del pacto, pero lo que yo estoy viendo hasta ahora, a 100 días de gobierno, me demuestra, por lo menos hasta ahora, que aquí no va a pasar absolutamente nada. Entonces, ojalá, y lo digo con respeto, ojalá el presidente Mulino no cometa el mismo error de todos sus antecesores, que es volver al pacto de impunidad. Yo no me toco, tú no me tocas. Y eso de que yo no vengo a perseguir, no, espérate, el presidente no tiene que perseguir a nadie. El presidente tiene que poner las pruebas y las evidencias en manos de las autoridades para que aquí se recuperen los miles de millones de dólares que hoy están en cuentas bancarias, en fideicomisos, con testaferros, dentro de Panamá o fuera de Panamá. Y esa es la plata, ¿sabes qué? Que hace falta para cubrir el déficit de la caja. Es decir, con lo que otros proyectos. Con lo que usted ha mencionado ya no es una teoría de conspiración, porque ha mencionado el tema de que existe el supuesto pacto. Sin embargo, algunos señalan que hay una división ya entre Martinelli y el señor Mulino, que ya no es lo mismo en campaña, que Martinelli es Mulino, Mulino es Martinelli, porque se han enviado desde la embajada de Nicaragua algunos mensajes que se pueden interpretar como una indirecta hacia el presidente de la República. 2, ¿qué debe ser este nuevo gobierno con las personas que cometieron delitos en el pasado y que ya ahora se están entregando para hacerle frente a estas condenas? 3, también paralelo a lo que usted ha mencionado del discurso del presidente, él habló de rescatar la Caja de Seguro Social, pero recibió críticas porque en medio de este discurso le otorgó una rebaja de pena a alguien que cometió peculado contra la Caja de Seguro Social en la administración de Martinelli. Bueno, por un lado, dices que no te quieres meter en la justicia y que no quieres perseguir, y por otro lado, otorgas esta serie de medidas. Mira, los 3 puntos que abordaste muy breve. Mensajes desde la embajada, mensajes para allá, mensajes para acá. Son eso, Félix, mensajes. Hechos. Yo me baso en los hechos. Para mí la política son hechos. Y por eso traje el tema de la ASEP. Hechos, no palabras. Abuso ilegal detenido por parte de EMSA. Número 2, las personas que se están entregando. Yo pienso que el presidente no tiene absolutamente nada que hacer con eso. Ni nada que meterse en ningún proceso. De las personas que se estén entregando ahora, las que se entreguen mañana o nada. Aquí el reto es el del procurador de la nación, que dicho sea de paso, considero que el presidente comete un error a la hora de decir, es mi amigo. Usted está estudiando Derecho y Hugo, con toda su experiencia como periodista, tantos años, debe ser casi un abogado o más que un abogado también. La principal característica que debe tener un investigador, y el procurador es el principal investigador de una nación, es independencia e imparcialidad. Entonces, si el primer sello que tú le pones al Procurador General de la Nación designado es mi abogado y es mi amigo, no le estás haciendo un favor a ese procurador. Porque ahora, con esa declaración,
hay una expectativa de la población, ¿no? Esperamos, porque entiendo, y digo esto entiendo, porque no lo conozco personalmente, que es una persona seria y que es una persona que tiene una buena reputación y la idoneidad para ejercer el cargo. Pero su reto es la independencia, su reto es la imparcialidad, ¿no? Ya el presidente dijo, es mi amigo porque yo ahí no voy a poner un enemigo, Si lo mismo simple. ¿no? Mi amigo porque no voy a poner un enemigo. Eso no se hace, ¿no? Eso no se hace. Ni se nombra un amigo, ni se dice tampoco, ninguna de las dos cosas. Pero lo primero es peor. ¿Por qué? Porque tú tienes que garantizar la independencia, porque la queja ha sido precisamente que los procuradores han estado muy cercanos al presidente. Pero bueno, serán las acciones del procurador las que hablen por sí solas. ¿Hay línea política a lo interno de Moca para sus diputados? Porque entiendo que hay suspenso para iniciar el proceso de ratificación. Probablemente podría ser hoy, y el aspirante a la Procuraduría, el designado por el presidente, se ha reunido con algunos jefes de bancadas para conseguir el voto de los diputados. ¿Usted se ha reunido con sus diputados de Moca para darle una línea? No hay línea política que baje de Moca o del presidente de Moca, en mi caso, hacia los diputados, en ningún tema. Lo que sí hay son debates y discusiones donde procuramos ponernos de acuerdo sobre los temas más importantes. Y obviamente ahí entran temas como estas ratificaciones importantes, temas de la Caja de Seguro Social, temas del presupuesto. Pero yo creo que la ciudadanía ha sido testigo de que ha habido varias ocasiones en las cuales los 3 diputados de Moca no han votado igual. Y no ha habido ninguna consecuencia por ello, lo cual para mí es una evidencia de que no hay una línea, de que a pesar de que se discuten los temas, por ejemplo, ya el diputado Cedeño adelantó públicamente que él va a votar en contra del presupuesto porque es inconstitucional, porque se violaron los términos. Entonces, ahí hay una postura del diputado Cedeño. Nosotros nos vamos a reunir, vamos a discutir y ojalá se pueda tener una propuesta o una postura consensuada. ¿Usted coincide con esa postura? Yo coincido con que es inconstitucional y que se violaron los términos. Lo que hay que analizar políticamente es si eso se tiene o se debe reflejar en un voto en contra del presupuesto. Porque recordemos que si el presupuesto no se aprueba, se aplica otro presupuesto. El del 2024. Entonces hay que medir las consecuencias políticas de qué es mejor o qué es lo más conveniente. Y quiero sentarme con el diputado Cedeño porque también quiero constitucionalmente comprender la conclusión a la que él llega. Porque si al final la violación es flagrante, creo que es difícil que un diputado pueda votar a favor de algo que viola la Constitución. Hubo tijerazos en varias instituciones y ministerios y órganos del Estado. Sin embargo, en el segundo proyecto, la Asamblea Nacional recibe 10 millones más. Es decir, que no hubo tijerazo en la Asamblea Nacional. Yo creo que estamos viendo ciertas muestras, tal vez un poco más moderadas, de que las prácticas no cambian. ¿A qué voy? Si tú te das cuenta, no se ha aprobado el presupuesto y no se le han ratificado a los procuradores. Matraqueo. Y mientras eso pasó, aparecieron 10 millones más en el presupuesto de la Asamblea Nacional. Más otras cosas que tal vez no hay el tiempo de escudriñar el presupuesto, pero yo estoy segurísimo de que por otros lados también hay asignaciones de carácter político para poder lograr un acuerdo. Entonces, ¿por qué 10 millones más para la Asamblea? Ahora, el ministro de Economía y Finanzas nos dijo en debate abierto, que usted vea a través de esta pantalla los domingos a las 3, que los diputados no le habían pedido más plata. Y los diputados corroboran que ellos tampoco lo presionaron de que le dieran más plata. Pero aparecieron 10 Con millones. una iniciativa del Ejecutivo. Bueno, Ay, chen, chen. tal vez tendrán su punto. La Asamblea no necesita más de 30 millones de dólares para operar. Esa fue una postura nuestra de campaña y es una postura que sostenemos hoy. Así que para nosotros, cualquier cifra que supere esos 30 millones es una cifra injustificada. Aquí la plata se necesita para atender las prioridades de la nación. Ahora, hay un hecho real. Esos edificios, principalmente el que es monumento nacional, histórico, están enfermos. Principalmente el viejo. El nuevo, inexplicablemente, también está enfermo, pero
de verdad que las condiciones, usted se lo puede decir mi colega que está metido ahí cubriendo noticias, y de verdad esos edificios están en pie porque Dios es grande, ¿eh? Hay que hacer algo con esos edificios. Eso es, Sí. Bueno, en nuestra propuesta de campaña también fuimos los únicos que le presentamos al país un plan nacional de mantenimiento de los bienes del Estado, porque no existe un plan de mantenimiento. Entonces, ¿por qué no existe un plan de mantenimiento, Hugo? ¿Sabes por qué? Porque cada 5 años contratamos unas empresitas de ciertos allegados a los cuales le pagamos un buen billete para que sigan reacondicionando y reacondicionando, así como el Puente de las Américas, que una semana sí, una semana no, por los últimos 30 años hay que estar dándole mantenimiento y haciendo contratos para... Bueno, ¿qué ahorra plata al país? Tener un plan nacional de mantenimiento de todos los bienes y activos del Estado, incluyendo las oficinas públicas como las que ustedes mencionan. Pero bueno, lo cierto es que los diputados han negado esta solicitud para aumento de presupuesto, lo mismo el Ejecutivo, pero en la Asamblea Nacional lo que ha imperado por décadas ha sido el matraqueo, los planetas se alinean y paralelamente cuando no se discute un proyecto importante, viene algo con el PRD, siempre se traduce con una frase célebre, que el que da cariño recibe cariño. Mira, para mí lo importante es que allá afuera hay una población esperando chen, esperando empleo, que supuestamente se iba a generar en los primeros días, esperando que se paguen las cuentas pendientes, esperando que se recobren o se retomen la construcción de las obras que están paralizadas, esperando que quienes atracaron a la nación devuelvan los millones de dólares para que aquí haya dinero para las prioridades. Hay un sector agropecuario esperando, hay un sector de asegurados esperando. O sea, la población está esperando respuestas, la población no está esperando discursos. Van 100 días o 100 y pico, esperemos el resto. Nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo, seguiremos reorganizándonos para fortalecer el movimiento Otro Camino, porque esto apenas empieza. Y créanme, ya logramos 18% en el 2019, logramos 25% a pesar de todas las manipulaciones, de las encuestas y de todo lo que aquí se ha hecho para tratar de tapar el sol con un dedo. En el 2029 estaremos lo suficientemente robustos y experimentados para lograr el objetivo del movimiento Otro Camino en pro de la nación panameña. Oye, mire lo que nos dice alguien aquí, parece que fue más fácil que nos devolvieran el canal que salir del Parlacén. Imagínese usted. Pero en fin, gracias por acompañarnos esta mañana. Buena comparación. Sí. Y un comentario muy breve. Yo veo al presidente muy agresivo con el tema de las listas discriminatorias, por ejemplo. Oye, está en Francia ahora mismo. Y a está propósito. bien, ojo, Sí. está bien. Ah. Tanto que él ha ido allá para decirle a los franceses y a otro organismo, basta ya de discriminar, sáquenos de todas esas listas y el que no nos saca no va a contratar con Panamá. Me gustaría el mismo nivel de agresividad con quienes desde nuestro propio patio, han hecho mucho más que discriminar, sino que han saqueado el país. Yo no veo estos mismos niveles ni de rofeo ni de agresividad con quienes desde nuestro patio han acabado con una nación. Así que apriete un poco por acá y no solo internacionalmente, presidente. Hombre, como cantaba, no sé si todavía lo canta, Shakira, ¿dónde están los ladrones? Oiga. ¿Dónde están los saqueadores y demás? Bueno, Están por allá afuera. ahí está la gente esperando. Para Pero, firmar en fin. por el 12 de octubre. Gracias, Lombana. Para finalizar, Hugo, bueno, Sí. se habló del Chen y hay mucha gente molesta. Y esto es una anécdota. Me escribió recientemente un conocido que es un alto militante del partido Realizando Metas y me dice, Félix, tú que vas a las conferencias de prensa, pregúntale al presidente que por qué el Chen no llega a los militantes del partido. No, dile tú porque tú eres militante del partido. Lo que pasa es que yo vendí en campaña mi automóvil y estoy solicitando que me nombren con un alto salario y me dicen que no hay Chen. Pero resulta que la que fue vocera de Gaby Carrizo está nombrada en el gobierno con $5.000. Yo, bueno, ese planteamiento llévaselo a tu partido político. Y, Oye, bueno, Moraleja, no vendas tu carro en campaña política. o sea un vocero tan bueno o un profesional tan bueno que te contraten en un gobierno o en el otro por tu calidad y capacidad. Bueno, no sé, puede ser. Lo dejo ahí como una alternativa. Pausa y regresamos. Gracias, don Ricardo, por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes.